Muy bien. El día de hoy vamos a mirar, ¿verdad? En programación 2, iniciando el segundo semestre. Eh, y este video puede ser de ayuda para todos los que están ingresando o integrándose a lo que es el ámbito de la programación. Mi nombre es el licenciado Jason Mauricio Oriana Padilla y hoy vamos a hablar un poco de la técnica del pseudocódigo, ¿verdad? Utilizar el pseudocódigo para la solución de problemas. Este está dirigida para un décimo de BTP de informática, pero de igual manera lo puede ser para ayuda de cualquier persona que quiera resolver estos temas. Vamos a resolver un tema con condicionales anidados, ¿verdad? Vamos a resolver un algoritmo con la técnica del diagrama de flujo y pseudocódigo. Nos vamos a enfocar más en el pseudocódigo en cuanto a resolver un problema eh, con condiciones anidadas, ¿verdad? Con condiciones anidadas. Bien, solo voy a dar como un repaso que es el pseudocódigo. Es otra forma de representar algoritmos, ¿verdad? Es una forma de representar algoritmos. Al contrario de los diagramas de flujo, no se utilizan gráficos, sino palabras de nuestro lenguaje. Siguiendo las normas, ¿verdad? Resulta muy parecido a un lenguaje de programación real. Hoy vamos a llevar una secuencia que primero vamos a ver lo que es la parte del pseudocódigo y luego lo vamos a mostrar en diagrama de flujo. Vamos a utilizar la técnica de una forma contraria porque en el pseudocódigo a mí me permite dar información útil para el desarrollo del algoritmo, ¿sí? Información útil. Es por eso que quiero enfatizar un poco más en el pseudocódigo. Bien, el tema que nos compete hoy son la estructura de decisiones anidadas en un algoritmo, ¿verdad? Resolviendo un problema. Dice el problema, aquí lo tengo. Dice leer, ¿verdad? Leer dos números. O sea, el algoritmo que vamos a resolver debe leer dos números. Si son iguales, que los multiplique. Si los dos números son iguales, que los multiplique. Si el primero es mayor que el segundo, que los reste. Otra condición. ¿Sí? Y si no, que los sume. Es bueno siempre leer bien el problema. Aquí voy a agregar condiciones. Porque es importante que en las decisiones nosotros conozcamos un poquito de las condiciones que me da el problema y por qué hacer unas decisiones anidadas, ¿verdad? Eh, entonces, regresando a resolver el problema con el algoritmo, yo puedo decir que como datos de entrada yo debo tener número 1. Entonces yo voy a definir la variable número 1, sería mi primera variable, y num2 sería mi segunda variable. Num1, que es el primer número que yo necesito, y num2, que sería el segundo número que necesito, y de esta forma son las dos variables que yo necesito y que van a ingresar. ¿De qué tipo? Vamos a ir conociendo un poco ya, porque ya vamos a ir entrando a utilizar lenguajes de programación. ¿De qué tipo deben de ser estos dos variables? Pues deben de ser de tipo entero o pueden de ser de tipo real. ¿Sí? Entero es cuando no tenemos decimales, punto decimal. Y real podemos utilizar
punto decimal, ¿verdad? Yo puedo decir aquí que estas dos variables son de tipo entero, ¿ok? Solo para ya ir teniendo algún tipo de lógica al momento de utilizar el lenguaje. ¿Mm? No está influyendo mucho en lo que estamos desarrollando, pero sin embargo es necesario que ustedes lo vayan comprendiendo. Luego dice datos de salida. Después de ingresar número 1 y número 2, ¿qué dato quiero yo? El resultado. O puede decir el resultado y si fue una multiplicación o si fue una resta o si fue una suma, ¿verdad? Si fue una suma. Si fue una suma. Eso es lo que quiero resolver. Bien. Entonces aquí, como podemos ver nosotros, declaro las dos variables, num1, num2 y una variable global como resultado, result, que es esta variable en su contenido es resultado, ¿sí? Y yo aquí, como estoy utilizando pseudocódigo y como había dicho anteriormente, me permite a mí dar una estructura haciendo preguntas que me permiten entender mejor la resolución del problema de este algoritmo. Yo puedo decir escribir como palabra de sintaxis, como una palabra reservada que me permite a mí que el usuario lea, ¿sí? Que lea. Escriba primer número. Entonces digo aquí leer num1, es decir, el número que escriba el usuario. Aquí ya estamos hablando también de usuario, quién va a utilizar este problema, porque si estamos en un problema de programación, un algoritmo de programación, es porque alguien lo va a utilizar. Entonces, escribir primer número, entonces leer num1. En num1, como es una variable, aquí guarda la información del número que el usuario colocó. Y luego dice escriba segundo número, leer num2, ¿verdad? Ya escribió el usuario el número 2 y lo guarda, lo guarda en la variable num2. Luego dice, aquí donde utilizamos las decisiones. Y las decisiones tienen condiciones, ¿sí? Aquí, si nos vamos al problema anterior, dice si son iguales los dos números, al leer dos números, si son iguales, que los multiplique. Entonces utilizo si. Si num1 es igual a num2, entonces, ¿sí? Mi condición es que num1 es igual a num2. O sea, si yo en num1 ingresé el número 4 y en num2 escribí número 4, entonces como los dos son iguales, entonces result, que es la variable, va a ser igual a num1 por num2. ¿Sí? Si no, si esta condición no se cumple y por lo tanto no puede mostrar el resultado, entonces me lleva a la otra condición, a la otra decisión, y digo si no. Y mi condición sería, si num1 es mayor que num2, miren, que num2, entonces, resultado es igual a num1 menos num2. Num1 menos num2. ¿Dónde se va a guardar? La resta de num1 menos num2 se va a guardar en el resultado. Result
es igual a num1 menos num2. Si estos números no son iguales, tampoco num1 es mayor que num2, si ninguna de estas dos decisiones con sus condiciones se cumple, entonces, si no, entonces el resultado va a ser una suma. Entonces, result igual num1 más num2. Fin. De esta manera yo le doy lógica a mi algoritmo de decisiones anidadas, ¿sí? Decisiones anidadas con condiciones. Entonces, voy a mostrar la siguiente lámina, y lo voy a mostrar en diagrama de flujo. Lo voy a mostrar en diagrama de flujo para que haya mayor comprensión. Bien, vuelvo a leer. Leer dos números, si son iguales, que los multiplique. Si el primero es mayor que el segundo, que los reste. Y si no, que sume. Entonces podemos ver aquí, estamos definiendo num1 como número de tipo real, num2 como número de tipo real también, definir result o resultado, que utilizamos pequeñas letras, en este caso identificamos result como resultado, sabemos que en result para nosotros es resultado, como real. Entonces le pedimos al usuario, escriba el primer número, guárdalo en num1, escriba segundo número, guárdalo en num2. Entonces, la primera decisión, num1 es igual a num2. Si esto es verdad, entonces resultado es igual a num1 por num2. Resultado final es, ¿verdad? Muy bien, que muestra el resultado final. Y por lo tanto es una multiplicación. Si esto no es verdad, entonces me lleva a otra decisión y me dice, num1 es mayor que num2. Si esto es verdad, entonces el resultado va a ser num1 menos num2, por lo tanto el resultado va a ser resta. Si esto no se cumple, no es verdad, entonces es falso. Y por lo tanto, como es falso, dice que el resultado debe ser igual a num1 sumado con num2. Aquí está una pleca de división, pero es sumado con num2, porque estamos viendo el planteamiento del problema. Mostrar resultado de suma y fin del algoritmo. Si se cumple esta condición, me lleva al fin. Si se cumple esta otra condición, me lleva al fin siempre. Y ahí podemos ver el diagrama de flujo. ¿Cómo podemos verlo de una manera ya más práctica y ya corrida, que ya con un lenguaje más, podemos decir, con un algoritmo ya más definido en cuanto a una estructura de un algoritmo para correrlo en un lenguaje de programación? Vamos a ver la siguiente lámina. Dice, mi algoritmo se llama de condición, ese es el nombre que le coloqué. Puede haber colocado decisiones, ¿sí? En este caso son decisiones anidadas las que estamos viendo, porque llevan varias decisiones dentro de una misma. Y podemos ver entonces que primero defino las variables. Definir variable num1, número 1 como real. Definir variable número 2 como real. Definir variable resultado como real también, porque son de tipo entero, real, numérico. Y los variables de tipo numérico solo pueden ser enteros, reales
¿verdad? Y entonces, estas son las oraciones o información que me permite ingresar en mi algoritmo, ya de tipo de técnica pseudocódigo. Dice, bueno, usuario, escriba primer número, a leer número y guardarlo en variable num1. Usuario, escribir número 2, leerlo y guardarlo en la variable num2. Y empezamos las decisiones. Si num1 es igual a num2, entonces resultado es igual a num1 por num2. Entonces aquí puedo decir que el resultado final es multiplicación, ¿sí? Y que muestre, y le decimos que muestre el resultado de esa multiplicación. Es una multiplicación, ¿sí? Si esto no es así, y vamos con la condición, si num1 es mayor que num2, entonces resultado es igual a número 1 menos número 2. Se guarda en la variable resultado. Le digo que el resultado final es una resta y que muestre el resultado de esta operación. Que muestre el resultado de esa operación. Miren. Ahí. De igual manera, resultado. Si esto no es así, entonces va la otra decisión. Si no es ninguna de las dos contrarias, entonces el resultado es igual a num1 más num2. Entonces el resultado final es una suma. Es una suma. Y que me muestre el resultado. Fin sí. Y por lo tanto, fin del algoritmo. Fin del algoritmo. Por lo tanto, fin del algoritmo. Entonces es necesario que nosotros comprendamos. Ahora bien, yo para muestra de ustedes que estos algoritmos se pueden correr en un programa que utilizamos un lenguaje de programación. Solo voy a dar el ejemplo. Quien quiera explorar más tiene que descargar este programa que se llama PCIN, ¿verdad? Que está en Google. Usted solo escribe descargar PCIN y ya lo instala este programa, y usted ya puede estructurar los mismos algoritmos que hemos estructurado desde las primeras clases. Los puede estructurar aquí y ya puede correrlos en pantalla, ¿verdad? Cuando corremos en pantalla son pequeños algoritmos que nos permiten ver que el código, la sintaxis, las variables, la lógica para resolver el problema que nos plantean se puede correr y es correcto. Por lo tanto, yo estuve utilizando este programa que se llama PCIN. Y aquí tengo el mismo algoritmo que les mostré en las presentaciones, lo tengo acá, ¿verdad? Vamos a hacer más pequeño esto. Vamos a hacer más pequeño acá. Ahí para que se muestre mejor. Lo mismo algoritmo que lo tengo ahí, lo tengo. Y para que ustedes lo puedan ver mejor, miren, el nombre del algoritmo es condición. Yo definí como real las tres variables. Escribir primer número, leer número, lo guardó. Escribir segundo número, lo guardó. Y las condiciones y las decisiones que ya hemos visto. Lo voy a correr. Miren, aquí igual
igual como lo tengo en la lámina de presentación. Lo voy a correr en play. Listo. Me dice, escriba primer número. 8. 8. Siguiente. Escriba segundo número. Vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a quitarlo. Vamos a volverlo a correr. Escriba primer número. 8. Enter. Escriba segundo número. 8. Enter. Su resultado final es 64. Por lo tanto, 8 por 8, 64. ¿Qué es lo que hizo? Una multiplicación. Porque eran iguales. Recuerden que una de las condiciones en la primera decisión era si eran iguales que los multiplicara. Resultados final, voy a colocar aquí multiplicación. Miren. Aquí el resultado final sería resta. Y aquí sería su resultado final suma. Lo voy a volver a correr y lo voy a hacer como que es una suma. Entonces, no quiero que sean iguales, no quiero que el primero sea mayor que el segundo, quiero que el primero sea menor que el segundo, para que me dé la última condición. Entonces, 5, escriba primer número, 5, escriba segundo número, 12, enter. Miren, aquí me hizo una división porque tengo una división, pero en realidad debe ser una suma. Una suma. Vamos a correrlo de nuevo. Escriba el primer número, 5. Segundo número, 12. Enter. Por lo tanto, el resultado es una suma. El resultado es una suma, miren. Y es igual a 17. Bueno, para concluir, ustedes me van a escribir, de este video me van a escribir el algoritmo en pseudocódigo, en diagrama de flujo, en pseudocódigo listo para montarlo en un programa de lenguaje de programación utilizando la lógica de PCI, la sintaxis de este programa PCI, que dicha sea de paso es un programa que está para sacar lógica en español, no está en inglés. Los que vamos a utilizar nosotros, que es C++ o C++, sí es en inglés, y lo que se utilizan son algunas palabras reservadas que eso se aprende, pero la lógica es la misma. Entonces, una vez que me escriban las tres, pseudocódigo, diagrama de flujo, el pseudocódigo para montarlo en PCI, me van a resolver este problema. Y me lo van a hacer, me van a hacer un algoritmo tanto en diagrama de flujo como pseudocódigo. Léanlo bien, ¿verdad? Tomen la captura, analícenlo bien, qué variables pueden tener, trabajenlo de una forma que estamos trabajando decisiones con las condiciones que le dé el problema, y también lo escriben, lo realizan en su cuaderno. Y como les digo, quien quiera hacer más de la cuenta puede hacer lo que yo estoy haciendo, corriéndolos en este programa PCI. Pero esto es algo extra. Si usted me lo presenta en su cuaderno y me hace la lógica resolviendo este problema con pseudocódigo y diagrama de flujo, no hay problema, ese es su trabajo. Pero si usted quiere experimentar más, excelente. También en YouTube hay bastantes videos donde pueden ayudarse. Y ahora pues este video va para YouTube, dirigido y editado directamente para ustedes, con su profesor de programación, el licenciado Jason Mauricio Orellana. Estoy a las órdenes. Saludos, éxitos y bendiciones.